Guiones y guionistas, capítulo 309. Hoy volvemos con las tramas maestras de Roland Tobias con una trama muy interesante, la trama de aventura. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cuero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del aventurero mundo de los guionistas y el entramado arte de los guiones. Hoy continuamos la serie que nos va a llevar a analizar las 20 tramas maestras que propuso Roland Tobias. Van a ser podcasts muy concretos en los que analizaremos una trama en cada uno de ellos y los lanzaré de una forma más o menos espaciada para que no nos saturemos. Hoy continuamos con la trama de aventura. Pero antes recordaros como siempre que en la plataforma cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para aprender no solo a escribir guiones, sino también a convertiros en guionistas. Tenemos cursos que enseñan a escribir cortos, largos, series, webseries, documentales, cómics, pero también hay otros que te enseñan a crear la marca personal de guionista o vender un guión, ¿no? Que serían un poco los más propios para los que se quieren labrar un futuro como guionista. Y hoy estamos de enhorabuena porque comenzamos con un curso nuevo, un curso que estaba muy pedido, estabais solicitándolo todos ya en la votación, ¿no? En la lista de votación de cursos, que es el curso de reescritura de guión, en el que vamos a ver qué podemos hacer cuando terminamos el primer borrador. Es decir, cómo podemos mejorarlo y pulirlo hasta que nos quede lo más profesional posible. Y en la primera clase vamos a analizar cómo y cuándo hacer la primera lectura. Y ahora sí, nos vamos con las tramas maestras de Roland Tobias, ¿no? Que, bueno, ya sabéis que propuso Tobias estas 20 tramas en su libro El guión y la trama, fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Y bueno, en este libro él hace una distinción entre las tramas definidas por la acción y las tramas definidas por el personaje. En el podcast anterior vimos la trama de búsqueda y hoy vamos a pasar a la trama regida por una trama regida por la acción, la trama de aventura. Que bueno, la trama de aventura se parece en varios aspectos a la de búsqueda, pero existen profundas diferencias entre ambas. La búsqueda es una trama de personajes, es una trama mental. La aventura, por otro lado, es una trama de acción, es una trama física, de lo físico. La diferencia radical principalmente está en el enfoque. En la trama de búsqueda, desde el principio hasta el final, el énfasis recae en la persona que efectúa la búsqueda. Y en la de aventura, el enfoque recae en el viaje mismo. Ya sabemos que, bueno, a la gente le apasiona una buena historia de aventuras, ¿no? Para el héroe significa explorar el mundo y para los espectadores, para los lectores, se trata de una aventura que les traslada a lugares donde nunca has estado, pues al Amazonas, a la Tierra del Fuego, a Fez, donde sea. Es tomar el almuerzo en un pequeño restaurante a la orilla izquierda del río, o hacer una barbacoa en Mongolia, en el exterior de una cabaña, en un rebaño de ovejas y cabras a tu alrededor. Es decir, que la aventura implica amor en lugares extraños. Es cualquier cosa que sea exótica y desconocida. La aventura básicamente es hacer cosas que probablemente nunca haremos, ir al borde del peligro y regresar a salvo. Y ya que el propósito de la aventura es el viaje, no es importante que el héroe cambie de una forma significativa. Esta no es una historia psicológica como las tramas de búsqueda. Lo que es importante es el momento concreto y la sensación de incesante movimiento que tienen todos estos aventureros que se lanzan a la aventura. Claro, en esta trama no se nos dan lecciones sobre el sentido de la vida y tampoco estamos frente a personajes que sufren esa angustia posmoderna. Aquí el protagonista es alguien perfectamente dispuesto para la aventura que se ve arrastrado por los acontecimientos porque siempre son más grandes que el personaje. El personaje puede triunfar por medio de su habilidad o astucia, pero se define a través de los acontecimientos, a través de todo esto que le está pasando. Indiana Jones, Luke Skywalker, James Bond, o sea, estos personajes se definen por medio de sus acciones en sus respectivas historias, ¿no? Por cómo van reaccionando a todo lo que les va pasando a lo largo de la película. Y explorar el mundo puede significar varias cosas.
Pensemos, por ejemplo, en la obra de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, o en la de Jack London, El lobo y el mar, o incluso Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Bueno, realmente de Julio Verne son muchísimas historias, ¿no? Porque él tiene muchísimas novelas de aventura, ¿no? Claro, en todas estas novelas el mundo está presentado de varias formas, ¿no? En la de las leguas submarino, en el fondo del mar. En el otro lado, al bordo de un barco fantasma, ¿no? O varado en la isla, en la costa de Sudamérica, ¿no? En el caso de Robinson Crusoe. Porque claro, este mundo puede adoptar varias formas. Lo que es importante de estos lugares es que no son como el prosaico mundo que habitamos. Los lectores disfrutan de las aventuras tanto por los lugares a los que acceden como por la acción que rodea al personaje. Pero bueno, vamos con la estructura de la trama de aventuras para ver un poco cómo funcionan los tres actos dentro de la estructura. Y claro, cuando se estudia la estructura de la aventura, el mejor lugar para comenzar, ¿sabéis cuál es? Los cuentos de hadas. La gente subestima un poco el valor y la habilidad técnica de los cuentos de hadas, como dice Tobías, ¿no? No son cuentos simples para mentes infantiles. Son ficciones exquisitamente elaboradas que se definen precisas, sintéticas y ricas en significado y simbolismo. Y sin embargo, tienen atractivos para las mentalidades más jóvenes, que no desean embarañarse con conceptos morales o argumentos enrevesados. Lo que quieren los niños es aventura, aventura y aventura. Los cuentos infantiles en general emplean un número ilimitado de tramas, pero una de las más comunes es la de aventuras. Y vamos a ver el primer acto. Y Roald Tobías nos habla de un ejemplo de un cuento, Los tres lenguajes, en la versión de los hermanos Grimm, como ejemplo y prototipo de trama de aventuras, ¿no? La historia comienza con un anciano conde suizo que tiene un hijo quien, según el conde, es estúpido. El conde ordena a su hijo que abandone el castillo para obtener una educación. Normalmente en este tipo de tramas las aventuras comienzan en el hogar, pero una vez que se ha presentado una razón para partir, el héroe se pone en marcha inmediatamente. Como es típico en los cuentos de hadas, la historia comienza en la primera fase, una lección que muchos de nosotros podemos aprender. Mientras que el niño se muestra reacio a abandonar el hogar, el adulto está preparado para partir. En cualquier caso, debe haber algún tipo de incidente que obligue al héroe a ponerse en marcha. Y sí, los oyentes asiduos al podcast sabéis que estamos hablando de el incidente incitador, el detonante, catalizador, llamada a la aventura, como queramos llamarlo. En el caso de los tres lenguajes, la motivación parece en la segunda línea, cuando el padre echa al hijo de casa. El hijo no tiene elección, debe marcharse. Las razones más simples para esta partida, la curiosidad por ejemplo, no son suficientes. El acto debe impeler al personaje. A menudo el personaje no tiene otra opción que actuar. Nerland, en 20.000 leguas de viaje submarino, parte para investigar la existencia de una gigantesca bestia marina que está hundiendo barcos mercantes. Robin Hood comienza su carrera como príncipe de los bandidos solo después de haber abatido uno de los siervos del rey por una apuesta y debe partir del rumbo a la aventura. Gulliver naufraga, al igual que Robinson Crusoe. Y si volvemos al ejemplo del cuento que nos estaba contando Tobías, de vuelta a Castillo, el conde ha echado a su hijo y le ha dicho que debe estudiar con un maestro reconocido. El muchacho obedece y permanece un año con el maestro. Al término del año vuelve a casa y el conde le pregunta qué ha aprendido. Aprendí lo que dicen los perros cuando ladran, contesta el muchacho. El conde no se muestra específicamente entusiasmado y envía a su hijo a un segundo maestro durante otro año, al término del cual el chico regresa. De nuevo el conde le pregunta qué ha aprendido. Aprendí lo que dicen los pájaros, dice el muchacho. En esta ocasión el conde se pone furioso. Oh tú, perdido, has malgastado un tiempo precioso y no has aprendido nada. ¿No te avergüenza presentarte ante mis ojos? Manda a su hijo a un tercer maestro con la advertencia de que si no aprende algo útil esta vez, no debe molestarse en volver a casa. Un año más tarde el muchacho aparece en la puerta del castillo. El padre pregunta, ¿qué has aprendido esta vez? Querido padre, este año aprendí lo que croan las ranas. Es la gota que colma el vaso. El conde deshereda a su hijo y ordena que sea conducido al bosque y asesinado. Qué crueles los cuentos infantiles, ¿no? Bueno, los sirvientes se lo llevan, pero sufren piedad por el muchacho y le dejan ir. El chico está solo en el bosque y no puede regresar. Debe adentrarse en lo desconocido y valerse por sí mismo. Toda esta acción constituye el primer movimiento de la trama. Sus elementos son básicos. Un padre que desea que su estúpido hijo aprenda algo, un hijo que obedece las órdenes de su padre, pero que no aprende lo que su padre piensa que debería aprender, y el abandono del hijo por parte del padre, que causa la imposibilidad de regreso,
ya que el padre cree que su hijo ha muerto. Hay 5 elementos en el primer acto. Son elementos de causa y efecto y se pueden seguir fácilmente. Ese impulso inicial de movimiento, ¿no?, que hemos visto, el de obtener una educación, los 3 viajes con los maestros reputados, cada uno de ellos con un fracaso, y el rechazo final y la sentencia de muerte. Cada escena derivada directamente de la precedente. Esta es la belleza y la economía del cuento infantil. Y nos vamos al segundo acto. El muchacho en los 3 idiomas, en este cuento que está relatando Tobías, se adentra en el mundo, pero regresa en cada ocasión sugiriendo que no desea partir. Solo lo hace porque su padre quiere que lo haga. Finalmente su padre le expulsa, de manera literal y figurada, ahora debe actuar por sí mismo. Esto distingue el primer acto del segundo. La motivación del muchacho es diferente. Antes hacía un poco lo que su padre le mandaba y él ahora va a actuar por sí mismo. Nosotros, mientras elaboramos nuestras propias ideas sobre esta trama, tenemos que tener en cuenta que hay que concebir una serie de acontecimientos y de lugares que son exóticos y excitantes, pero que también encajen dentro de la trama. En el caso de los 3 idiomas nos sentimos interesados por el ambiente siniestro y misterioso de los lugares que el muchacho visita. Hay también buenas razones por las que el muchacho vaya a esos lugares. Esto no lo comprenderemos hasta el final del relato, pero mirando atrás resultó evidente que cada paso en su educación ha tenido su relevancia. Es decir, que no tenemos que mover al personaje a través de una situación sin que haya una relación. Hay que intentar narrar una. Y aquí nos encontramos libres de las trabas de la trama de búsqueda, en la que cada desafío desafía al héroe de una forma significativa y afecta a su carácter. En la trama de aventuras el personaje puede disfrutar fácilmente de los eventos por lo que valen en sí mismos. Pero no hay que dejar el esquema causa-efecto. El héroe es una figura importante en el relato, y el lector espera siempre hallar una correlación entre los lugares y eventos y el héroe. Empecemos ahora con el segundo movimiento. El muchacho, llamémosle Hans por ejemplo, llega a un gran castillo y pide alojamiento para pasar la noche. El amo del castillo, que no es un gran anfitrión, le dice que puede dormir en las ruinas de una vieja torre próxima, pero que tenga cuidado con los perros salvajes que podrían matarle. Hans va a la torre y, conociendo el lenguaje de los perros, los escucha a escondidas. Descubre que los perros están rabiosos porque una maldición les obliga a custodiar un gran tesoro que se encuentra en la torre. Hans le cuenta al señor del castillo cómo puede conseguir el tesoro y la biblioteca, y quitará a los perros de la maldición que les ata a ese lugar. El amo ahí se muestra muy impresionado y promete adoptar a Hans si éste consigue el tesoro. Hans obtiene el tesoro y encuentra un nuevo padre. Fin del segundo movimiento. Fijémonos cómo el autor vuelve al material del primer movimiento y lo desarrolla en el segundo. Prepara el terreno para el viaje en el primer movimiento y lo elabora en el segundo. Mientras desarrollamos una serie de acontecimientos, debemos recordar que hay que mantener al lector o espectador a la expectativa. La descripción de lugares y de personajes exóticos puede ser interesante, pero aún hay que cumplir con ciertas reglas cuando se trata de cierto tipo de relato. De lo contrario, es como si nos encontráramos con un montón de adjetivos sin nombre alguno. Colocaremos a los personajes en situaciones interesantes, pero tenemos que asegurarnos de que estas situaciones se relacionan con el propósito del héroe. Puede ser algo tan simple como que un joven busca una esposa o la historia de una mujer que emprende la búsqueda de su padre. Este es el meollo de la historia y no hay que apartarse de él. El resto son simples adornos. Y los adornos pueden ser llamativos y excitantes, pero son simplemente adornos. Por eso hay que asegurarnos de que esas situaciones se relacionan con el propósito del héroe. Y las acciones de este segundo movimiento dependen de la acción del primer movimiento. En los 3 idiomas comprendemos cómo Hans conoce el lenguaje de los perros. Por primera vez, Hans actúa y piensa por su cuenta y emplea su educación de una forma efectiva. Y así pasamos al tercer acto. Pero ¿a dónde se encamina el relato? 2 elementos específicos son obvios. Hans aprendió 3 cosas de sus reputados maestros. Él habla de los perros, de las ranas y de los pájaros. El segundo acto incluye un episodio en el que aparecieron perros, por lo tanto el tercer acto debe incluir episodios en los que aparezcan ranas y pájaros. Los cuentos son así de lógicos. Habiendo visto lo que es el mundo, Hans decide viajar a Roma. Parte voluntariamente y con la bendición de su padre, en oposición a su violenta expulsión en el primer acto, y de camino pasa junto a una charca donde las ranas croan. Escucha, y cuando se enteró de lo que decían se puso pensativo y triste. Prosigue su marcha y cuando llega a Roma se entera de que el Papa ha muerto. Los cardenales están reunidos para elegir un sucesor. Deciden aguardar una señal de Dios.
no han de esperar mucho. Tan pronto como el joven conde entre en la iglesia, 2 palomas blancas se posan sobre sus hombros. Los cardenales, que reconocen una señal cuando la ven, le preguntan a Hans en el acto si quisiera ser el próximo papa. Hans no cree ser merecedor de tal carga, pero las palomas le aconsejan que acepte. Lo hace y es ungido y consagrado. Esto es lo que las ranas de la charca le habían dicho, que él sería el próximo papa. El tercer acto cumple las expectativas de los 2 actos previos. Hans atraviesa sucesivas etapas, comienza como el necio Hans en el primer acto, continúa como el joven conde adoptado en el segundo acto y termina como papa en el tercer acto. Cada etapa depende de la anterior. Y también conoce a 3 padres. Hans comienza con el padre intolerante e irresponsable del primer acto, se gradúa con el comprensivo y generoso padre del segundo acto y se gradúa de nuevo como el hijo metafórico de Dios. En las aventuras los héroes no cambian demasiado en el curso del relato. El lector y espectador están principalmente interesados en la cadena de eventos y en lo que ocurra después. Sí, Hans se convierte en el papa, pero no hay ninguna evidencia de un nuevo Hans. No sabe ni siquiera latín cuando dice misa, ¿no? Y las palomitas como que le están ayudando, ¿no? Es todavía la misma persona, aunque claro, tiene mayor confianza en sí mismo, ¿no? Que es un poco lo que es la esencia del relato. Con frecuencia, una aventura incluye una historia de amor. En el caso de los 3 idiomas no hay amor, porque bueno, no sería correcto que un papa la tuviera, pero en otros cuentos infantiles y muchas aventuras adultas, el héroe encuentra a alguien del sexo opuesto en su camino. Ya sabéis que los reyes y los príncipes deben tener sus reinas y sus princesas. Hasta los trolls, como Shrek, encuentran una. ¿Y cuál es la función del tercer acto en la trama de aventuras? Pues como en la mayoría de las tramas, la pregunta formulada en el primer acto se responde en el tercero. ¿Conseguirá Hans abrirse camino en el mundo? Sí, pero es ese viaje hacia el sí lo que nos intriga. De hecho, el sí puede ni siquiera ser importante para el espectador. La trama de la aventura es un proceso. Disfrutamos de la aventura tanto, si no más, como de la resolución al término del relato. Si se opta por esta trama, hay que elaborarla. Parte del éxito reside en resultar convincente. Esta persona sabe de lo que está hablando. Hay que tener un conocimiento de primera mano de los acontecimientos y de los lugares donde ocurren. Y hay que pasar tiempo en la biblioteca rastreando esos detalles que requieren autenticidad. Con lo cual, lo que digo siempre, documentación, documentación, documentación. Ya sea porque lo buscáis por en libros, porque vais al sitio donde pasan los hechos, ¿no? Y viajáis, porque habláis con las personas, pero hay que documentarse porque son los detalles los que convencen. O sea, no solo saber el nombre de los lugares, sino esos pequeños detalles que tienen una sensación del aspecto, el sabor y el color del lugar. Hay que inundarse de detalles, porque nunca se sabe lo que se necesita hasta que se necesita. Así que hay que tomar muchas notas cuando uno se está documentando. Bueno, y resumimos la trama de aventura con 7 hitos. El primero de ellos es que el meollo de la historia debe residir en el viaje más que en la persona que lo realiza. El segundo es que la historia debe narrar una salida al exterior hacia nuevos y distantes lugares y acontecimientos, ¿no? Y exóticos también, muy, muy exóticos. El tercero, que el héroe parte en busca de fortuna, ¿no? Como que aquí jamás se encuentra en su hogar, ¿no? Por eso sale de su hogar, ¿no? Donde está su hogar no tiene esa fortuna. Y el cuarto, que el héroe debe hallar su motivación en algo o alguien para poder comenzar esa aventura. Él solo no va a lanzarse a la aventura. El quinto es que los eventos de cada uno de los actos son dependientes de la misma cadena de relaciones de causa y efecto que motivan al héroe al comienzo. El sexto es que no hay necesidad de que el héroe experimente un cambio significativo al final de la historia. Y el séptimo, que la aventura a menudo incluye el amor. Y con estos 7 puntos del relato de aventuras terminamos el podcast de hoy. Si os ha sido útil, bueno, pues ya sabéis que podéis compartirlo por redes sociales, por WhatsApp, por mail, podéis gritarlos por vuestros balcones. Y muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!